tiene muchas líneas y se podría profundizar en muchas de las cosas que yo voy a decir, ¿no? Pero bueno, para quien, claro, yo no sé cuál es vuestro nivel de base, no sé si ya venís leídas de casa, si el tema os interesa o no, conocéis, ¿no? Entonces, bueno, pues para algunas podrá ser un nivel muy básico o incluso ya lo que voy a decir les suena y para otras pues va a ser nuevo, ¿no? Pero eso siempre pasa cuando tienes un auditorio diverso y que tampoco sabes muy bien a quién te estás dirigiendo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que, esto es lo que decías antes. En cualquier caso sí espero, bueno, que alguna de las cosas que os cuente pues os resuenen y os den pistas, ¿no? Claro, es importante pensar desde dónde hablo yo, ¿no? Y es como decía Ana, desde una organización social como la Fundación CEPAIN, donde nos planteamos el cambio social, lógicamente, y básicamente intervenir para mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, desde ahí, desde donde nos planteamos que hay que hacer un trabajo también con los hombres y que es necesaria una reflexión sobre las masculinidades si realmente queremos aspirar a una sociedad más igualitaria, ¿no? Porque ¿qué ha sucedido desde ahora, ¿no? Incluso vosotras mismas ¿no? en los proyectos que tenéis, pero bueno, la mayoría de las ONGs que hemos tenido especializaciones en temas de género, que hemos tenido un área de igualdad, pues nos hemos enfocado durante muchísimos años a hacer proyectos con mujeres y para mujeres, ¿no? Lo cual es lógico, legítimo, necesario y que además hay que seguir haciendo. O sea, en ningún momento estamos diciendo que eso haya que dejar de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí, yo creo que todas nos vamos dando cuenta es que eso tiene un límite, ¿no? O sea, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Es verdad que sí, que muchas mujeres, gracias a nuestros proyectos, viven procesos de empoderamiento, encuentran trabajo, deciden mejor sobre su maternidad, en fin, todas, dependiendo del tipo de proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Pero eso topa siempre con la realidad y es que la otra mitad de la población también tiene que hacer su parte del trabajo, ¿no? Porque los géneros nos relacionamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, entonces no es posible un cambio social si solo cambia una de las partes, ¿no? Bueno, eso no es verdad del todo, eso que acabo de decir, porque es verdad que el cambio social, de hecho, se ha producido en parte porque las mujeres hemos cambiado, ¿no? Pero el cambio definitivo o el cambio al que aspiramos, o si realmente queremos acabar con la violencia hacia las mujeres y con llegar a una sociedad más igualitaria, pues es imprescindible que los hombres también cambien, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el consenso que empieza a haber, y cuando digo que es un tema que está emergiendo, pues es esta idea de que bueno, que desde la intervención social también tenemos que hacer cosas con los hombres, es decir, mirar a los hombres también desde el género y luego socialmente tiene que haber también una reflexión sobre qué es esto de ser hombre, ¿no? Porque sobre qué es ser mujer, parece que llevamos un tiempo ya pensándolo, ¿no? Y las mujeres, de hecho, nos llevamos tiempo juntándonos y hablando de, bueno, ser mujer es ser madre, ¿no? O puedo ser mujer y no ser madre, puedo elegir mi orientación sexual, es decir, hemos debatido mucho sobre el significado de ser mujer y que es verdad que cada vez salvando las distancias y todavía lo que queda por recorrer, tenemos una diversidad de opciones, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Pero si pensamos en los hombres, o en los chicos, o en los niños, ¿no? Las que sois mamás o las que lo vais a ser, o tenéis niños varones cerca, ¿no? Nietos, sobrinos, ¿no? Pues yo creo que tienen hoy por hoy un recorrido menor, ¿no? Es decir, que sus aspiraciones están mucho más limitadas que la de las niñas, ¿no? Ahora mismo las niñas, tú le preguntas qué quieres ser de mayor, todo, el mundo por montera, es decir, no es lo que tú le preguntabas a una niña hace 30 años, pues quiero ser maestra, enfermera, no sé qué, no, ahora las niñas quieren ser futbolistas, quieren ser incluso políticas, quieren ser lo que les dé la gana, ¿no? Porque hay todo ese recorrido, pero preguntarle a los niños qué quieren ser de mayor. Y seguramente se siguen encasillando mucho más en esas profesiones masculinas, ¿no? Y asociadas a todos esos roles, a toda esa idea de lo que significa ser hombre, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en los dibujos animados, ¿no? Tengo algunos amigos, papás que tienen niños y niñas y dicen, es que yo con mis hijas lo tengo claro, porque además ya hay cuentos, hay productos, hay audiovisuales que tú trabajas con las niñas para que efectivamente abran su mundo, ¿no? Pero para trabajar con los niños y ofrecerles un modelo diferente al que hasta ahora hemos conocido, que es ese modelo de niño, de hombre asociado a la agresividad, a qué bruto, a jugar al fútbol, a todo eso, bueno, pues ¿cuál es la alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que estamos un poco en la reflexión de esta masculinidad que tenemos no nos gusta, ¿no? O desde luego no encaja con los nuevos modelos de mujer. Me estoy refiriendo a una masculinidad hegemónica, violenta, tóxica, como la queramos llamar, dominante,
Pero la pregunta es, ¿cuál es la alternativa, ¿no? ¿Qué tipo de hombre, cuál es el tipo de hombre para este nuevo mundo, ¿no? Que entre todas y todos queremos construir? Y eso es una reflexión que podemos hacer las mujeres, pero que desde luego pasa también por la reflexión necesaria que tenéis que hacer los propios hombres. Es decir, sois vosotros los que también os tenéis que mirar a vosotros mismos y decir, bueno, qué hombre quiero ser, ¿no? Y cómo quiero acompañar a las mujeres que tengo a mi lado y cómo me quiero relacionar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que voy muy mal porque solo os voy por la primera diapositiva, fijaros el rollo que os he contado, pero bueno, ahí vamos como primera introducción, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo que os estoy diciendo tiene que ver con la diapositiva, ¿no? Porque la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pensar sobre los hombres? ¿Por qué pensar sobre las masculinidades? Bueno, pues, obviamente la primera razón fundamental es que la desigualdad sigue existiendo, ¿no? Creo que a nadie de los que esté aquí presente se le podrá decir que la igualdad ya es algo conseguido, ¿no? Es verdad que por ley sí, ¿no? Que ya no existe ninguna ley que formalmente y de derecho, ¿no? No sé, la Constitución o cualquier otra ley discrimine de manera directa a las mujeres, pero sí sabemos que sigue existiendo la discriminación indirecta, ¿no? Y sobre todo lo que hay es mucha violencia, ¿no? O sea, todos los días nos seguimos despertando con casos de violencia de género, con asesinatos de mujeres, con violaciones, un grado enorme de violencia sexual, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso por sí mismo ya es una razón más que suficiente para que sigamos pensando que hay que hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y seguir imaginando metodologías y buscando alianzas y desde luego promoviendo esto que os digo del cambio en los hombres, ¿no? Si nos vamos al terreno de las políticas públicas y lo que os decía antes, ¿no? La mayoría de los proyectos que hemos desarrollado desde las ONGs se han dirigido a las mujeres sobre todo, pero también porque quien nos financiaba era lo que financiaba, es decir, que todo esto va en cascada, ¿no? Entonces tú desarrollas proyectos porque te presentas casi la mayoría de las veces a una convocatoria que responde a un plan estratégico de igualdad, de mejora del empleo, X, ¿no? De la política ya sea autonómica, del ayuntamiento, en fin, a la escala que nos queramos mover, pero hay una política ahí, ¿no? Entonces, esas políticas hasta la fecha, o hasta la fecha muy reciente, se han diseñado también pensando que la desigualdad era un problema que teníamos las mujeres, ¿no? Y entonces que las medidas había que dirigirlas a ellas o a nosotras, ¿no? Como he dicho al principio, lógico y normal, porque se trataba de que un grupo social, como son las mujeres, avanzara, ¿no? en la esfera sobre todo de lo público, pero lo que ha faltado es que, como decía antes, ¿no? Es qué pasa con los hombres, ¿no? Entonces, bueno, luego, como os digo, veremos ejemplos de cómo las políticas públicas, de hecho, ya están poco a poco incorporando también planes, medidas y estrategias para esto que se llama transformación de las masculinidades, de los hombres. Bueno, tiene diferentes nomenclaturas. Ahí se nota también que estamos en un campo todavía nuevo porque no hay un consenso, ¿no? sobre cómo llamarlo, ¿no? Porque de hecho a veces hablamos de masculinidades, a veces hablamos de los hombres, a veces hablamos de las masculinidades en plural. Si recordáis el título, ¿no? de la charla, si nos vamos atrás, ¿veis? Aquí digo masculinidad ¿no? Entonces, bueno, hablamos en plural, hablamos en singular, hablamos de los hombres, ¿no? Este concepto que se viene utilizado mucho últimamente, ¿no? De las nuevas masculinidades, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bien, definiendo un poco socialmente a qué nos estamos refiriendo con todo eso, ¿no? Pero bueno, os decía que a nivel de España las políticas de igualdad en general hasta la fecha no han tenido muy en cuenta a los hombres, es decir, no han dirigido su estrategia a promover el cambio en los hombres, a pesar de que desde instancias internacionales, desde las agendas internacionales, sí que es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Si os suena la conferencia de Beijing, Pekín, las conferencias de la mujer, ¿no? Que ha habido desde el año 75 y la última, ¿no? Beijing más 25, que fue, bueno, que ha sido en marzo y se suspendió por la pandemia, pero ya desde Pekín, como os digo, en el año 95 ya se habla de la necesidad de que los gobiernos, los países incorporen a los hombres y a los niños en sus estrategias, ¿no? Pero fijaros, yo que llevo muchos años trabajando los temas de género y de feminismo y he leído mucho, pues es cuando me empiezo a meter en los temas de masculinidad cuando descubro que en Beijing se dijo eso. Pero yo había leído muchas cosas de Beijing, había leído el plan de acción, había leído todas las cosas que se dijeron en aquella conferencia relacionada con las mujeres, pero no había leído esto sobre los hombres, ¿no? Es por el interés que tuve en el tema que de pronto empiezas a descubrir que, pero es que también se dijo esto, ¿no? Pero fijaros, no solo en Beijing, luego las estrategias que se han hecho a nivel europeo de igualdad,
sobre todo desde el año 2015 hasta ahora, pues también insisten en este tema. El convenio de Estambul, que nos sonará, ¿no? Como en temas de violencia de género, también habla expresamente de que hay que trabajar con los hombres y los niños si realmente queremos transformar, si queremos promover una transformación social o si queremos acabar con la violencia. Bueno, todo esto son razones, ¿no?, que os voy dando que justificarían, bueno, que estemos hoy aquí para hablar de esto, ¿no? Pero hay más, y es esta idea de la masculinidad como factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto hace referencia a la idea de que una determinada forma de ser hombre, una determinada forma de ejercer la masculinidad, ya sabemos que es muy dañina y muy mala para las mujeres, eso ya lo sabemos, ¿no?, porque ahí están los datos de violencia, por ejemplo, pero de lo que quizás se habla menos es que también tiene efectos muy negativos y dañinos para los hombres, ¿no? Entonces esto desde la teoría y desde la gente que estudia estas cosas lo llama así, ¿no?, la masculinidad como factor de riesgo también para los propios hombres. Daré luego ejemplos a qué nos referimos con eso, ¿no? Otra de las razones que motivaría, y yo diría la urgencia de hablar de estos temas, es lo que también se viene denominando como la reacción patriarcal o neomachismo. Esto es, pues un señor como Trump, un señor como Putin, un señor como Bolsonaro, muchos señores que hay en países, ¿no?, en Estados Unidos, bueno, perdón, en diferentes países, que son, bueno, que en el fondo son solo un ejemplo, pero que sí encabezan toda una corriente reaccionaria frente a los derechos, a la conquista de derechos que hemos hecho determinados colectivos, ¿no? No solo las mujeres, también el colectivo LGTB, y bueno, y también, por supuesto, la migración como chivo expiatorio siempre para echarle la culpa de todo, ¿no? Entonces, es cierto que vivimos una reacción patriarcal en ese sentido, es decir, hay una reacción, como os decía, a los avances de las mujeres. Esto no es nuevo en la historia, es decir, siempre que las mujeres hemos conseguido avances, pues ha habido una parte de la sociedad que se ha resistido a eso, ¿no? Es decir, que eso no es nuevo, ¿no? Lo que pasa que es verdad que esa reacción hasta hace unos años era una reacción, bueno, más o menos silenciosa, o por lo menos que se quedaba en el espacio de lo privado, ¿no? Pero bueno, todas sabemos, ¿no?, que ahora hay cosas que se pueden decir públicamente y que se pueden decir incluso en el Congreso de los Diputados sin que pase nada, ¿no? Que son discursos claramente machistas, racistas, homófobos, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido es peligroso. ¿Por qué vinculo esto a toda esta reflexión sobre los hombres y las masculinidades? Porque hay una suerte de crisis de la masculinidad, que es otro término que se usa un poco en la literatura, que es real y que merece la pena, o más bien que necesita ser canalizada. Es decir, si dejamos que ese malestar masculino, ¿no?, ante el cambio que de hecho se ha producido, ¿no?, porque si pensamos en cómo era el papel de nuestras abuelas a cómo somos nosotras, pues está claro que hay un cambio enorme, ¿no?, de lo que hacemos las mujeres, de lo que queremos, de lo que aspiramos, ¿no? Bueno, eso inevitablemente a los tíos, a los hombres les ha dejado un poco como diciendo, bueno, ¿y esto qué pasa, no? Entonces, hay que reconocer primero que eso existe, que ese malestar, que esa crisis existe, y en vez de decir, bueno, ese es su problema, pues allá ellos, pues claro que se enfadan, ¿no? Y ya está. Pues bueno, la propuesta que yo hago y la propuesta que hacemos la gente que estamos trabajando en este tema es que hay que canalizar ese descontento, porque si no, lo que está sucediendo es que se está canalizando por otras vías. De hecho, esa reacción patriarcal, esos discursos neomachistas y esos partidos de extrema derecha, por ejemplo, que tienen también, en parte de su argumentario, tienen todo este discurso de los hombres ¿no? Los hombres pierden por las políticas de igualdad, los hombres pierden en los divorcios, los hombres son acusados falsamente en los casos de violencia, ¿no? Todo este tema de las denuncias falsas y tal, ¿no? Entonces, y ahí ese discurso engancha muy bien con ese malestar masculino, que efectivamente, lo que os decía antes, sí que existe, pero que en vez de devolver o sea, ante ese malestar masculino, devolver la idea de, pues sí, claro, es que el patriarcado también te está a ti, ¿no?, limitando tus expectativas y tu desarrollo como persona, y el feminismo, por el contrario, te puede ofrecer un abanico mucho más amplio de posibilidades de ser hombre. En vez de ofrecerle eso, bueno, pues se le está ofreciendo desde el otro lado más machismo, más patriarcado y más poder, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por eso creo que es una batalla que tenemos que es necesario jugar, porque si no, como os digo, ese malestar se acaba canalizando. Y de hecho, bueno, no sé si estáis un poco al tanto, pero en redes sociales hay
cientos de miles de cuentas de chicos jóvenes con vídeos totalmente desmontando todo lo que se dice desde el feminismo, criticando todas las políticas de igualdad, presentando a los hombres como víctimas, ¿no? Y además gente con muchos seguidores, ¿no? Y con un discurso, bueno, pues muy potente y que está llegando a mucha gente, ¿no? Entonces hay que contrarrestar de alguna manera ese discurso, ¿no? Y bueno, la buena noticia de todo esto, ¿no? Y por eso lo enfocamos desde la intervención social, es esta idea de que los hombres pueden cambiar, claro que sí. Cuando hablamos de género, ¿no? Y hemos hablado tanto de que las mujeres no nacemos, sino que, ¿no? Como dijo Simone de Beauvoir, las mujeres no nacen, se hacen, pues los hombres igual, ¿no? Existe una construcción social de la masculinidad y por tanto hay otras posibilidades de ser hombre, claro que sí, igual que hemos descubierto que había otras maneras de ser mujer, ¿no? Y la prueba está de que, como decía antes, ya somos mujeres distintas a las que eran nuestras abuelas, o si pensamos en otro país, pensamos en la India, ¿no? Que diferentes los roles, ¿no? En un mismo tiempo, ¿no? Si te vas a una geografía o a otra, pues los roles son... Entonces ese es el mejor ejemplo de entender el género como algo histórico, como algo que cambia, pero también aplicado a los hombres, ¿no? De hecho, Octavio Salazar, que es un tipo que ha escrito varios libros sobre estos temas de las masculinidades, tiene un libro que se llama Los hombres también tienen género, que parece obvio y parece una tontería, ¿no? Pero es así, ¿no? Y yo que también, pues lo que decía antes, he estado muchos años trabajando cómo incorporar la perspectiva de género en los proyectos y tal, y durante muchos años eso significaba hablar de mujeres, ¿no? Yo decía, incorporar la perspectiva de género en el proyecto, y entonces me podía hacer actividades con mujeres todo el rato, ¿no? Y hasta que de pronto dije, es que esto no es suficiente, ¿no? Porque esas mujeres, alguna igual me habéis escuchado este ejemplo, ¿no? Pero suelo decir que esas mujeres cuando volvían a su casa, el señor que tenían en el sofá seguía siendo el mismo. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta que había que hacer algo, ¿no? Bueno, toda esta reflexión, claro, en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? Que creo que también sobrepasaría los objetivos de esta charla, ¿no? Hablar de todas estas cuestiones, pero bueno, simplemente así un brochazo, ¿no? de la situación, lo hablaba antes también con Bea en la comida, ¿no? Yo creo que estamos todos todavía como en shock, ¿no? Pero ya no es la pandemia, ¿no? Es un poco las crisis que se superponen unas a otras, ¿no? De las que no nos levantamos y ya tenemos otra, ¿no? En sí mismo vivimos en un sistema en crisis, ¿no? Hay gente que incluso ya habla, ¿no? de esta idea de la idea del colapso, ¿no? De que realmente es insostenible, ¿no? Nuestra manera de vivir, ¿no? Y ahora yo creo que empezamos a ver además ya ejemplos como muy concretos, ¿no? Cuando vemos el tema de la energía, ¿no? La dependencia que tenemos, pero seguimos necesitando, ¿no? encender todo el rato miles de aparatos a nuestro alrededor. No sé si estamos dispuestos a hacer ese cambio, ¿no? Necesario, ¿no? Porque no, supongo que el cambio no pasa solo porque Putin, por ejemplo, siga dándonos gas o el proveedor que sea nos siga dando la energía, sino que la reflexión tiene que ir también sobre que nosotros deberíamos de necesitar menos energía, ¿no? Entonces, un poco también como de las mujeres y los hombres, ¿no? No puede cambiar solo una parte, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, ¿no? También de eso, de crisis ambiental, energética, por supuesto la pandemia, os he puesto ahí esta idea de la sindemia en vez de pandemia, que es un concepto, bueno, que lo descubrí también al principio de la pandemia leyendo algunos artículos y tal, que me gustó mucho, ¿no? Porque es un concepto de un antropólogo hace ya unos años, para referirse más también a las causas sociales de las pandemias, ¿no? Y de las causas y las consecuencias sociales, porque la pandemia, ¿no? Parece que a priori es una cosa como médica, ¿no? Y biológica, que es un virus, que no sé qué, ¿no? Pero bueno, eso tiene, y de hecho la manera en la que la pandemia esta se ha vivido en un lugar o en otro ha sido muy diferente, y eso ya está claramente porque encaja con cuestiones sociales, políticas, económicas del lugar donde suceden las cosas, ¿no? Dile tú en la India a la gente que se ponga la mascarilla, ¿no? Pues que no tienen, o que se lave las manos, ¿no? Pues es que, oiga, si no hay agua, ¿no? Pues no sé, quiero decir que los significados son muy distintos de un lugar a otro, o cuando la gente en América Latina, la pobreza tan enorme porque la gente dejó de ir a trabajar, cuando la gente vivía al día a día. No es que yo pueda estar 15 días en mi casa sin trabajar, no es que si yo 15 días no voy a trabajar, no como, ¿no? Entonces, claro, y lo peor es que se aplicaron, ¿no? Todas esas medidas como si fueran un protocolo único para todo el mundo y con unas consecuencias pues muy diferentes. Bueno,
este rollo es que soy socióloga, entonces pues claro, estas cosas pues me gustan. Pero bueno, siguiendo un poco con el contexto, ¿no? de dónde surge también esta reflexión y por qué mirar a los hombres y por qué pensar sobre las masculinidades, pues lógicamente nos tenemos que situar también en lo que ha sido el movimiento feminista en los últimos años, ¿no? Sabéis que se habla de la cuarta ola feminista, no sé si nos suena, pero se habla de la cuarta ola porque ha habido 3 anteriores, claro, lógicamente. La primera nos estamos situando pues, en la Revolución Francesa, ¿no? En las revoluciones burguesas en Europa, en Estados Unidos, pues, siglo XVIII. Un primer momento, ¿no? Donde hay algunas mujeres, no podríamos hablar de movimiento social, pero sí que hay un primer momento en el que hay mujeres que dicen, oye, ¿qué pasa con nosotras? ¿No? Hay un segundo momento, una segunda ola fundamental, que son todos los movimientos sufragistas, que estamos hablando de un siglo entero, ¿no? Todo el siglo XIX, movimientos sufragistas en Estados Unidos, en Europa sobre todo. Un tercer momento que tiene que ver con los movimientos sociales de los años 60, 70 y ahora estaríamos bueno, pues en eso que se llama la cuarta ola, ¿no? Una cuarta ola que tiene como símbolo, uno de sus símbolos, el Me Too, que nos suena también, ¿no? La campaña Me Too, que se en redes sociales en el 2017, que se origina en Estados Unidos, pero que luego se expande, ¿no? A muchos lugares, y que básicamente es un grito de muchas mujeres en el mundo diciendo a mí también, ¿no? A mí también me pasa esto que tú estás contando. Y lo que estaban contando las actrices ¿no? En Hollywood cuando surge todo esto era que habían sufrido acoso sexual, que, bueno, y que era además una práctica habitual, ¿no? Esto de que tú fueras actriz y si te insinuaran desde el bedel de la puerta hasta el director de la película, bueno, pues y además con un precio, ¿no? Es decir, que no solo que te sino que probablemente no conseguías trabajo si no había algo a cambio, en fin, ¿no? Entonces ahí fue impresionante como un montón de mujeres dijeron, ah, bueno, pero es que esto a mí me pasa, ¿no? Con lo cual ya no es un tema personal, ¿no? No es un tema, hoy has tenido mala suerte, ¿no? Es que claramente se ve que es una cuestión sistémica y estructural, ¿no? Y que está en la base, en parte, de cómo funciona el mundo laboral, ¿no? En muchos ámbitos, porque eso empezó en la industria cinematográfica, pero luego empieza a saltar, ¿no? Y no sé si recordáis que empieza a haber un Me Too en el deporte, un Me Too en no sé qué, ¿no? En el ejército, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue como un polvorín, ¿no? Entonces, claro, es imposible hablar del Me Too sin hablar de los hombres. Porque quién estaba haciendo, quién estaba agrediendo, ¿no? Quién estaba violentando, quién estaba acosando. Y no solo qué hombres lo estaban haciendo, sino sobre todo qué hombres estaban callando. Porque aquí hay todo un tema, ¿no? de la complicidad y de ese lugar que muchos hombres, porque en realidad la mayoría de los hombres no son acosadores, ni violentos, ni violadores, pero sí muchos hombres han pensado que esto no iba con ellos y se han callado o han visto cosas que, bueno, miro para otro lado. No sé si recordáis, estuvisteis al tanto de cuando sale el Me Too en Estados Unidos. Bueno, unos años después, no sé cómo se llamaba, Digenstein, ¿no? El productor norteamericano, ¿no? Que había trabajado con muchos directores, pues Tarantino, por ejemplo, años después dijo que él sabía lo que había y que él había visto conductas de este tío, bueno, que no le habían gustado nunca mucho, pero no había hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento pide perdón y tal, ¿no? Pero bueno, me parece que es un buen ejemplo para que los hombres también reflexionéis sobre dónde queréis estar cuando presenciáis, ¿no? O cuando otros hombres hacen guiños con vosotros, ¿no? En esa solidaridad así de hombres, ¿no? Decir, bueno, tú ya sabes, ¿no? Estos guiños que además son códigos masculinos, ¿no? Que solo entendéis vosotros, igual que las mujeres también tenemos los nuestros, está claro, ¿no? Pero como os digo, que hay una responsabilidad también, ¿no? Y que tenéis ahí un papel fundamental en parar prácticas y sobre todo en no ser cómplices, ¿no? Es decir, a mí no me hace gracia lo que estás diciendo, ni me siento, no me representas, vaya, ¿no? No legitimo tu conducta, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? También hemos hablado las mujeres de que es muy raro que un tío por la calle que vaya solo te diga algo. Si van 3, sí. Y eso es un tema, es que en realidad, eso la gente que estudia temas de masculinidad lo explica muy bien, ¿no? Muchas veces cuando tú vas por la calle y un hombre te hace un piropo, es que no es para ti, es que es entre ellos, es un tema entre ellos. Eso, Rita Segato, que es una antropóloga latinoamericana, dice también que la violación, esto claro, esto ya de un punto de vista como más teórico, ¿no? Pero la violencia sexual dice que es un diálogo entre hombres, ¿no? Que la violencia sexual no es, ella por ejemplo no piensa que sea una reacción ante los avances de las mujeres, y tal, dice es un diálogo entre hombres, ¿no?
Bueno, os recomiendo mucho que leáis a Rita Segato porque ha escrito mucho sobre violencia y además habla sobre masculinidades bastante. Bueno, que voy súper lenta, como todo lo que me queda. Bueno, hablando del cambio de los hombres y la necesidad de la transformación de las masculinidades y demás, conviene también pensar en cuál ha sido hasta ahora, ¿no?, la reacción de los hombres frente a los cambios de las mujeres. Antes os he puesto solo un tipo de reacción, que es la mala, ¿no? Es esta reacción de frente a estos avances, más machismo, más misoginia y más violencia. Bueno, pero como os digo, la mayoría de los hombres no han reaccionado así, la mayoría de los hombres se han quedado más bien ambivalentes, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no soy un maltratador, yo no hago esto, entonces pues yo no va conmigo la cosa, ¿no? Ahí tenéis una clasificación que hizo Luis Bonino hace ya unos cuantos años, pero a mí me parece que todavía tiene sentido, ¿no? Donde distingue, ¿no?, las diferentes reacciones que han tenido los hombres ante el feminismo y ante el avance de las mujeres, ¿no? Y en general, pues como os digo, él señala esta ambivalencia, esta supuesta neutralidad, ¿no?, en la que uno está. Lo que pasa es que es verdad que eso no es cierto, ¿no? Si por aquí pasara alguien y no sé, y no sé, vosotras dos os pegáis y yo me quedo mirando y no hago nada, eso no es ser neutral. Eso es quedarse mirando y no hacer nada. Entonces, una cosa es la pasividad, otra cosa es la neutralidad, otra cosa, bueno, es tal, ¿no? Fijaros, por si tenéis ganas de leer y de pronto hoy habéis dicho, wow, es verdad, ¿no? Pues hay un libro de un sociólogo norteamericano que se llama Michael Kimmel, que escribió un libro en inglés que se llama Angry White Men, pero que está traducido, que se llama Hombres blancos cabreados, y la masculinidad al final de una era. Y él, este libro lo escribe antes de que gane Trump las elecciones en Estados Unidos, pero ya adelanta ahí que eso podía pasar, porque él recorre Estados Unidos haciendo entrevistas a un montón de hombres y detecta este malestar del que yo os hablaba antes, ¿no? O sea, detecta que hay, bueno, todo un malestar ahí, un cabreo sobre todo de hombres blancos, ¿no?, que pues en resumen era un poco lo que decía Trump, ¿no?, que la culpa de todo la tiene el feminismo, el movimiento LGTB y los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Ahí se resume un poco todos los males del mundo. Cuando lo que dice Kimmel ahí, es muy interesante, es un poco lo que decía yo al principio, es hay que hacerse cargo de ese malestar. Otra cosa es no estar de acuerdo con las causas, con lo que ellos atribuyen que son las causas de ese malestar, ¿no? Entonces el problema no son las mujeres, el problema no es el feminismo, el problema es la crisis económica que te ha dejado sin empleo, el problema son las políticas económicas que a lo mejor han hecho que la empresa o la industria que estaba en tu pueblo ahora se la han llevado a México. Y entonces ahora resulta que te cabreas porque te has quedado en paro, porque llevas un montón de tiempo pues mirando la tele sin hacer nada, que estás alcoholizado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Kimmel es, en vez de ir a otras cuestiones más estructurales, sociales, económicas, que explican el malestar de muchos de esos hombres, que efectivamente hay un empobrecimiento, claro que sí, de la clase media en Estados Unidos y un montón de territorios en Estados Unidos que las industrias se han cerrado, ¿no? Bueno, en vez de pensar en otras causas, pues los chivos expiatorios de siempre, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que la verdad es que se lee muy bien y os recomiendo. Fijaros, y siguiendo un poco con esta idea que os decía de que el tema de hombres y masculinidades se va metiendo en agenda y que cada vez hay más voces que dicen que no vamos a alcanzar la igualdad si los hombres no mueven ficha. Bueno, pues os hablaba de que en Beijing ya se habló de esto, pero hay una campaña que también significó algo importante por parte de ONU Mujeres, de Naciones Unidas, que es el He for She, que lo podéis buscar en internet. Es una campaña del 2014, pero que sigue operativa. Y bueno, fue muy conocido el discurso de esta actriz, creo que se llama Emma Watson, exacto. Lo podéis buscar en internet, hizo además un discurso así como muy bonito, muy emotivo, muy contundente. Además en el 2014 no se hablaba de esto, o sea, no se hablaba de los hombres, de las masculinidades. Pero fijaros si el tema está en agenda, que Gillette, que todos sabemos a lo que se dedican, en el 2019 hacen un anuncio, que ahora no tenemos tiempo para verlo, pero nada, poner en YouTube anuncio Gillette, hombres, masculinidad, y os sale rápido. Además, hay varias versiones y hay algunos que están con subtítulos en español. Y Gillette se adelantó, ¿no? Y no tuvo miedo en hacer un anuncio donde dice, oye, de hecho el titular es como, estos son los hombres, si te ves, es que es en inglés, el mejor hombre que podemos ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues plantea, pues eso, que la masculinidad tiene, que hay otras maneras de ser hombre, ¿no? Entonces, bueno, nada, os lo pongo como ejemplo de que
y que la empresa privada también se ha hecho eco de este cambio, de ese rum ¿no? Que hay ahí sobre los hombres y las masculinidades. Bien, yo creo que aquí no os tengo que convencer de lo maravilloso y bueno que es el feminismo, entonces esta diapositiva me la salto. Supongo que conocéis a Nuria Varela, que es una maravillosa autora que tiene estos libros, Feminismo para principiantes, Feminismo de la cuarta ola, si alguien tiene más interés sobre el tema de la cuarta ola, pues que se vaya ahí. Bien, y esto me lo voy a pasar porque si no vamos como... Tranquila. No, hombre, ya sí, pero esta gente se tendrá que ir. Bueno, o tendrá que ir a poner la lavadora, pues ahí de este meme. Es que me encantó este meme cuando nos decían que teníamos que poner a determinadas horas la lavadora, ¿no? Y estaba una gente que se iba ya, que habían cenado en casa y decía, oye, vámonos que esta gente tendrá que poner la lavadora, ¿no? Bueno, he hablado antes de la crisis de la masculinidad, ¿no? Que es un concepto que se utiliza ya mucho, como os digo, en la literatura experta y en la gente que está estudiando estos temas. Debido a multitud de cuestiones, obviamente el cambio en los roles de género, pero el cambio en los roles de género no se produce solo porque el feminismo lo quiera, es decir, tenemos fuerza pero no tanto, ¿no? Es decir, hay otras cuestiones también de otra índole que hacen, ¿no? que las cosas cambien, desde luego cambios demográficos, cambios en los modelos familiares, crisis económicas de todo tipo, ¿no? La idea, por ejemplo, de que las mujeres nos hayamos incorporado al mercado laboral, pues sí tiene que ver con el feminismo, pero también tiene que ver con que el capitalismo necesitaba más ingresos en los domicilios para que pudiéramos comprarnos el coche y tener la casa en la playa, ¿no? O sea, que es que al final los sistemas se retroalimentan unos a otros. Entonces es verdad que para las mujeres salir al mercado laboral es irrenunciable ahora mismo y desde luego no queremos volver para atrás, pero bueno, pero también le viene bien, ¿no? a que una parte del sistema pues siga funcionando, ¿no? Y podamos pagar la hipoteca, en fin, es todo un círculo, ¿no? Entonces, bueno, como os decía antes, ¿no? Cuando pensamos en los niños, en los chicos más jóvenes, o cuando pensamos en que hay una determinada manera de ser hombre que no nos gusta, que nos parece que es tóxica, que nos parece que el mundo necesita otra, os decía, vale, pero ¿cuál es esa otra, no? ¿Cuál es esa otra? Porque cuando hablamos de nuevas masculinidades, ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Yo ahí os pongo algunas preguntas, ¿no? Bueno, os pongo más bien la pregunta, ¿no? Que es que los hombres han pasado de ser conquistadores, proveedores, protectores, ese era como el paquete, ¿no? En el que se socializaba a los hombres. ¿A qué? Porque proveedores, pues ya no son los proveedores, porque efectivamente las mujeres también somos las proveedoras y somos las que traemos la pasta a casa también, ¿no? Protectores, ¿de qué nos tienen que proteger? ¿No? También nos protegemos nosotras, ¿no? Y conquistadores, bueno, pues la verdad es que ahora en este discurso, en esta lógica bélica en la que hemos entrado otra vez, igual los hombres, que por cierto, la guerra también se ha analizado muchas veces y se ha estudiado como una forma de refuerzo de la masculinidad. No digo en absoluto que una guerra se convoque o se produzca, ¿no? Solo por eso, pero que desde luego es una manera en la que muchos hombres ven de pronto otra vez sentido a lo que significa ser hombre. Fijaros en Ucrania, ¿no? Las primeras semanas yo creo que todas nos llamó la atención seguro esa noticia, ¿no? En la que se dejaba salir a las mujeres y a los niños y a las niñas, los hombres se tenían que quedar allí, ¿no? Eso es de manual de patriarcado, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los hombres que no quieran pelear, ¿no? Y además, fijaros, supongo el conflicto entre ellos mismos de decir, bueno, yo me voy, pero entonces, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir mis colegas, mis amigos, mis familiares? ¿No? Te has ido, ¿no? Es un cobarde, ¿no? Entonces, bueno, en la guerra es uno de las situaciones en las que se refuerzan muchísimo los roles tradicionales de género, ¿no? y donde hay pasos atrás enormes, ¿no? Y bueno, ya habéis visto que también en cuanto han empezado las noticias sobre la guerra en Ucrania, han empezado las noticias sobre violencia sexual, sobre tráfico de mujeres a los países europeos, en fin, es todo, o sea que la guerra no es solo las bombas y lo que sucede con los ejércitos y la población en ese momento que está bombardeada, sino todo lo que trae detrás, ¿no? Porque además esos 100.000, 200.000 soldados rusos también van a querer tener prostitutas, cuerpos de mujeres a su disposición para liberar todo ese miedo, toda esa energía, en fin, hay toda una lógica terrible, ¿no? Desde el punto de vista de, si lo analizamos desde el género, ¿no? Luego hay otros posibles análisis, sin duda, ¿no? De lo que está pasando.
Entonces, bueno, os decía, ¿no? Que sabemos lo que no nos gusta, sabemos qué hombres no queremos a nuestro lado. Hay otro libro también de Octavio Salazar que se llama El hombre que no deberíamos, el hombre que no debería ser, ¿no? Que llamamos masculinidades alternativas, nuevas, disidentes, antipatriarcales, feministas, cuidadoras, no violentas. Bueno, hay como muchos apelativos, ¿no? Bueno, pues habrá que ir definiendo cuál nos gusta más. Nosotras, por ejemplo, en CEPAIN, que hemos creado una línea de trabajo dentro del área de igualdad sobre hombres y masculinidades, pues de momento lo llamamos masculinidades alternativas. Pero bueno, no digo que sea la mejor manera, ¿eh? Es más bien por exclusión de que las otras no me acaban de convencer. Entonces, alternativas quizás como todo esto también tendrá momentos, ¿no? No será lo mismo un programa sobre hombres y masculinidades ahora que dentro de 10 años, ¿no? Entonces, alternativas de momento sí que hace referencia a la posibilidad de que hay otras maneras de ser hombre, ¿no? Es decir, que esto no es genética, esto no es biología, esto no es destino, ¿no? No. Hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, luego ya hablaremos de si esas alternativas o nuevas masculinidades son además feministas, cuidadoras, no violentas, etcétera, etcétera. Bien, bueno, veis que todo el rato estamos hablando de género, de sexo, pero que, bueno, un poco lo he dicho ya antes, ¿no? Que en intervención social y en los proyectos y en las políticas también hemos confundido a veces los términos, ¿no? Y que se puso de moda esto de la perspectiva de género, sobre todo a principios de la década del 2000 y tal, ¿no? En todas partes aparecía la palabra género, ¿no? En los proyectos, en las investigaciones de la universidad, pero a veces la hemos utilizado de manera un poco confusa. Y de hecho, sucede que en ocasiones seguimos pensando que sexo y género es lo mismo, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? Y sobre todo lo que hemos hecho y mucho es pensar que género y mujer son sinónimos, ¿no? Eso mucho, ¿no? Cuando, de hecho, podemos hacer un proyecto dirigido a mujeres y que no sea feminista. Sí. Bien, y luego, bueno, hay también gente que critica mucho, ¿no? El uso de este concepto de la perspectiva de género, porque también descafeína un poco, ¿no? Es mucho más contundente decir perspectiva feminista que decir perspectiva de género, ¿no? Perspectiva feminista, pues está claro a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Lo que no, perspectiva de género, bueno, parece que se acaba como un poco disfrazando un poco, pero bueno, ese sería otro debate, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al tema de la construcción de la masculinidad, ¿no? Aquí os voy a citar, os traigo a dos autoras. Por un lado, Elizabeth Badinter, que es una francesa que escribió este libro, XY, la identidad masculina, hace ya unos años, es un libro de los años 90, pero que dice algunas cosas interesantes, así como un primer acercamiento al tema, ¿no? Para comprender, bueno, también por qué algunos hombres son como son, ¿no? Entonces, ella dice que una de las cuestiones es que la masculinidad tradicional se construye en oposición. Es decir, ser hombre es sobre todo lo que no es. Y eso es curioso, ¿no? Y ella en concreto va más allá y dice, ser un hombre es no ser una mujer y ser un hombre es no ser homosexual. Y eso es como un mensaje que se le da a los niños, los hombres que estáis aquí, pensarlo también, los mensajes que habéis recibido, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Y que en ese sentido la masculinidad hay que estar continuamente defendiéndola. Un hombre tiene que demostrar que es hombre todo el rato. A las mujeres nos pasan otras cosas, ¿no? Y sabemos cuáles, ¿no? Es decir, sobre nosotras hay un montón también de expectativas, de cargas, sobre todo relacionadas con nuestro cuerpo y con nuestra conducta, ¿no? Nuestra conducta sexual, ¿no? Es lo que más, si estamos gordas, flacas o tal, ¿no? O sea, que nosotros tenemos lo nuestro, pero a ellos el mensaje siempre es, sé un hombre, ¿no? Y ser un hombre es no ser una mujer y no seas maricón, con perdón, ¿no? Claro, ella, bueno, Elizabeth Badinter tiene un punto psicoanalista y tal, entonces habla mucho de temas de apego y entonces como que los niños hacen un proceso de desapego de la madre y como todo lo que tiene que ver con la madre y con la maternidad pues está relacionado con el cuidado, con la ternura, obviamente con un espacio a priori positivo y no violento, ¿no? Pues al alejarse de todo eso y como se construye en oposición, construye todo lo contrario, ¿no? Construye violencia, agresión, todo esto, ¿no? Bueno, es más complejo de lo que os estoy contando, pero un poco en resumen ella apunta a esta idea, ¿no? Entonces, claro, los hombres continuamente tienen que estar demostrando, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que a nadie se le escapa, ¿no? Esta idea de que cuando eres pequeño lo peor que te pueden decir es que pareces una niña o que haces cosas como una niña o el no te pongas una camiseta de color rosa porque es que eso ya te puedes morir.
Y por eso lo que decía antes, ¿no? Y ese diálogo entre los hombres, ¿no? Porque los hombres tienen que demostrar que son hombres no frente a las mujeres, sino frente a otros hombres, sobre todo, ¿no? Porque nosotros en general no solemos poner en duda tanto su masculinidad, pero son los hombres, ¿no? Los que, entre ellos mismos, los que tienen que demostrar que son hombres, ¿no? Y por supuesto, no demostrar nunca debilidad, ¿no? Y esto de la debilidad es un concepto amplio, si lo pensáis, porque está relacionado, por ejemplo, con el hecho de que los hombres vayan menos al médico, pidan menos ayuda. Y esto son estadísticas, no es que yo me lo invente, son datos, ¿no? No, yo puedo, ¿no? Muchos hombres no puedo, no cuentan lo que les pasa, o de algo que les preocupa mucho y no lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un aprendizaje, porque son seres humanos como nosotras, ¿no? Entonces está claro que hemos sido socializados de manera diferente, ¿no? Yo hay un ejemplo que pongo siempre que a mí me gusta mucho porque me hace entender muy bien de qué estamos hablando, ¿no? A las niñas, cuando tenemos 2 años, se nos da una muñeca, ¿no? Para jugar. A la mayoría, estoy hablando en general, ¿no? Yo jugué poco con muñecas, por ejemplo, así he salido, ¿no? Pero en general se nos dan muñecas, ¿no? Claro, es una muñeca. Una muñeca es una imagen de un ser humano. O sea, lo que nos está diciendo desde que tenemos 2 años es cuida a otro ser humano, atiende a otro ser humano, vela por las necesidades de otro ser humano, que tiene que comer, que tiene frío, que le he visto, que no. O sea, entonces nuestra subjetividad se construye en relación al otro, es decir, no es yo, sino que es en relación a otro sujeto y en relación a sus necesidades, ¿no? Sin embargo, a ellos se les da un camioncito o se les da una pelota y se les dice, vete a la calle a jugar. O vete a dar pelotazos contra la pared. Claro, la subjetividad es brutalmente diferente, ¿no? De hecho, los hombres que cuidan en realidad tienen que hacer como un recorrido a la inversa, ¿no? De lo que se les ha enseñado, porque salvando las distancias, luego es verdad que cada familia es un mundo, que hay padres que sí que están, que cada vez más están siendo referentes para sus hijos de cuidado, de ternura, de todo eso, ¿no? Pero estamos hablando un poco así como en general, ¿no? Entonces, bueno, a mí este ejemplo por eso es tan importante lo de los juguetes, parece una tontería, ¿no? Cuando decimos, ¿qué más da, no? Los niños eligen lo que quieren jugar y da igual, no da igual, porque los juguetes en todas las culturas y el juego, ¿no? Es una manera que tienen las culturas para que los menores se socialicen en esa cultura y aprendan a ser adultos. Y entonces a ti te dan una muñeca porque tu cultura te está diciendo que tú de mayor a lo que te vas a dedicar es a eso. Que no digo que sea malo, que los seres humanos, claro que hay que cuidar, necesitamos cuidar. De lo que estoy hablando es que repartamos el cuidado. O sea, cuidar, claro que hay que cuidar. Y de hecho deberíamos de cuidar mucho más, dedicarle mucho más tiempo al cuidado de lo que hacemos. De aquí de lo que se trata es que repartamos, ¿no? esa labor. Bien, os decía que os iba a mencionar 2 autoras, Elizabeth Badinter, que era la de antes, y otra maravillosa mujer y maravilloso libro, yo esto de verdad lo recomiendo muchísimo, de Almudena Hernando, que se llama La fantasía de la individualidad. Almudena es arqueóloga, que es curioso, ¿no? Porque ¿no? Normalmente cuando leemos cosas sobre género y sobre feminismo, ¿no? Pues suelen ser otro tipo de acercamientos de otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, ella es arqueóloga y ha estudiado, bueno, ha viajado mucho por ahí, ha estudiado diferentes culturas y demás. Y bueno, ella tiene una tesis muy bonita en este libro, ¿no? En la que dice que, bueno, es que el título está clarísimo, ¿no? La fantasía de la individualidad. O sea, ella dice, los seres humanos somos seres dependientes, es obvio, necesitamos siempre que alguien nos cuide y con quién estar, con quién comunicarnos, con quién relacionarnos. Sin embargo, los hombres han construido una subjetividad como si eso no fuera verdad. O sea, el mito de la individualidad, ¿no? Es que en el fondo el capitalismo ha funcionado mucho así, que es el mito de hay un sujeto que se levanta por la mañana, no sabemos en qué casa, ni quién le ha planchado, ni quién le ha dado de desayunar, no, eso no existe, y va a su fábrica, trabaja y se va, ¿no? El trabajador champiñón, eso que también llamaban, ¿no? Entonces, es la fantasía de la individualidad, es un individuo que además decide libremente, ¿no? En ese mundo de la oferta y la demanda, ir a vender su fuerza de trabajo y vuelve, ¿no? Pero sin que se visibilice, y es lo que el feminismo en parte ha hecho, que hay un antes y un después de esa jornada laboral que es indispensable, que es la reproducción de la vida, para que ese sujeto pueda ir a la fábrica, ¿no? Es decir, si ese sujeto no está sano, no está alimentado, no está vestido, no está emocionalmente satisfecho, pues no va a poder producir, no va a poder trabajar porque va a estar enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, en esa fantasía es en la que dice Almudena que se ha construido históricamente, ¿no? La subjetividad masculina, y que además dice, como es una fantasía, porque en realidad no es verdad, necesita que haya alguien
que sí lo haga, que sí mantenga esa fantasía, y esas somos las mujeres. Bueno, esto leerlo, pero a mí, bueno, pues estas cosas que las lees y dices, joder, ¿no? Y además qué bonito el poder elaborar toda una teoría, ¿no? Porque tiene toda una teoría explicativa para ella de por qué estamos como estamos y estamos donde estamos. Bien, ¿cómo vamos de hora? A ver. Tranquila, sigue. Tranquila, que esta mujer se tiene que ir a Zaragoza. Me voy sola, ¿eh? No. Espera. Bueno, hablando ya, aterrizando un poquito más, ¿no? En la intervención social o cuando queremos hacer cosas con los hombres o cuando hacemos campañas, por ejemplo, de sensibilización dirigidas a los hombres, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo les convencemos? ¿No? ¿Cómo llegamos a los hombres? ¿No? Bueno, pues ahí podríamos hablar de dos tipos de estrategias o de dos tipos de argumentos, ¿no? Bueno, uno obvio, que es el de la justicia social, es decir, esto es un tema de justicia, ¿no? Hay desigualdad, hay una parte de la población que sigue siendo discriminada, que sigue sufriendo violencia, etcétera, etcétera, y tú, como ser humano, pues deberías de comprometerte con esto, ¿no? Claro, pasa que eso no es tan sencillo, ¿no? Porque, claro, porque como he dicho antes, como decíamos con lo de Tarantino, con el ejemplo, no es solo un compromiso hacia afuera, es que es un compromiso en el que requiere tu propio cambio. Entonces, claro, no vale decir, sí, yo estoy de acuerdo con el feminismo, yo soy esta figura del aliado, ¿no? Con la que yo tampoco estoy nada de acuerdo, ¿no? Que parece como que yo apoyo la lucha de las mujeres, ya, pero es que para apoyar la lucha de las mujeres lo que tienes que hacer es mirarte a ti mismo y ver qué puedes hacer tú, ¿no? Y en qué puedes cambiar tú, ¿no? Pero bueno, luego hay todo un abanico de argumentar y del discurso, que es un poco lo que os he contado antes, que tiene que ver con esta idea de los costes de la masculinidad, ¿no? Lo que antes he llamado la masculinidad como factor de riesgo. Es decir, hablarle a los hombres de en qué cosas también le perjudica este sistema de desigualdad de género, ¿no? Y esto, de que la masculinidad es un factor de riesgo también para los hombres, no lo digo yo, ni muchísimo menos. Ahí os pongo un ejemplo de una organización como la Asociación Americana de Psicología, que ya en el 2018 elabora una guía metodológica, ahí la tenéis, la podéis encontrar en internet, donde, después de hablar con muchos psicólogos y psicólogas que hacen terapia y que hacen programas, ¿no?, de desarrollo emocional y tal, pues dicen esto que tenéis aquí, que está demostrado que cumplir con una ideología de la masculinidad tradicional muy rígida, unos roles de género muy rígidos, limita el desarrollo psicológico de los varones. Es decir, claro, habrá quien diga que esto es ideológico a su vez, ¿no? Que diga, no, es que esto es ideología. Bueno, esto lo dicen los psicólogos, que han visto que cuando ven chavales que tienen una idea de lo que significa ser hombre, ¿no?, muy cerrada y muy así, y además han tenido una educación muy rígida en ese sentido, pues tienen dificultades en expresar sus emociones, en desarrollarse, a todos los niveles, y eso pues a veces deriva en violencia, a veces deriva en violencia hacia ellos mismos, en depresiones, en suicidios, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea que está detrás de la masculinidad como factor de riesgo. Fijaros, ahí os pongo unos datos para argumentar más aún esta idea, ¿no? Cáncer de próstata. Es ahora mismo en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, la mayor causa de muerte entre los hombres. Y lo que dicen los estudios es que es porque no van al médico los hombres a hacerse el chequeo que les toca. ¿Qué tendrá que ver la próstata con la masculinidad y con ser hombre? Pues tiene que ver claramente, ¿no? Pero fijaros, en España el 92% de la población reclusa es masculina. Los hombres agreden a las mujeres, pero sobre todo se agreden entre ellos mismos, ¿no? Es decir, muchísimos hombres que están en la cárcel es por haber estado en peleas con otros hombres, por haber agredido a otros hombres. O sea, que la violencia sobre todo es entre hombres, ¿no? Los tiroteos, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, todo esto que hemos oído a veces, ¿no?, que llega un chaval y se pone a pegar tiros contra sus profesores, contra compañeros, compañeras. El 100%, ahí dice casi el 100%, esto es un dato que además lo da Kimmel en su libro, es casi 100% porque hubo una vez uno de los ataques en el que había dos chicos y una chica, entonces esa chica que iba con esos dos chicos, pues eso es lo que no da el 100%, pero debo decir que el 100% son... Y además son casos, se han estudiado, ¿no?, los chavales que han hecho este tipo de cosas, y son todos chicos totalmente outsiders, ¿no? O sea, son chicos que desde luego no eran el líder del equipo de rugby, muchísimo menos, ni el delegado de clase, eran más bien el feíto, al que no se le hacía caso, el que desde luego no ligaba,
el que sus hombres, sus colegas no lo estaban reafirmando, ¿no? Y más bien era como el gay, aunque no lo fuera, pero le decían que era gay porque no cumplía, ¿no? El papel que se supone que, porque no era un machote, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, también es verdad que venían, que también hay familia, ¿no? Que hay que tener en cuenta las familias de las que venían y que hay más variables a tener en cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que esto también influía, ¿no? El tema de los accidentes de tráfico, accidentes laborales, dato del 2020. Accidentes laborales, el 90% hombres, ¿no? En España. Abandono escolar, 21% hombres, 13% mujeres. Personas sin hogar, muchos más hombres que mujeres. Esto, por ejemplo, hay un investigador de la Universidad de Valencia, Jorge Cascales, que yo trabajo a veces con él, que él trabaja temas de intervención social y de servicios sociales y tal, y está a punto de presentar su tesis, y una de las cosas que ha visto es que los hombres desaparecen en el circuito de servicios sociales y aparecen ya en exclusión. Y es un poco lo que explica este dato. Es decir, hay muchos más hombres. ¿Por qué hay más hombres en la calle que mujeres? Porque hay muchas fases anteriores a acabar en la calle, ¿no? O sea, para acabar en la calle ya es un deterioro a muchos niveles, ¿no? De no tener ningún tipo de red, ¿no? De estar ya como, bueno, pero es que antes de eso ahí, pues, se pasa por servicios sociales, se va a CEPAIN, se va a ONGs, bueno, se pasa por ¿no? Entonces decía él que no aparecen, que cuando tú te vas incluso a los expedientes de servicios sociales o de las trabajadoras sociales, los hombres no están. Todas son usuarias, son mujeres usuarias, ¿no? Sin embargo, aparecen cuando te vas a los recursos de exclusión social más duros, ¿no? Ahí sí aparecen ya los hombres, ¿no? Entonces no están en el circuito de atención, ¿no? Pero vamos, que eso también es una reflexión, ¿no? Para cuando hacemos intervención, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos proyectos para familias? Hacemos una reunión, ¿cuántos hombres vienen? Ninguno, todos mujeres y sus niños y sus niñas, ¿no? ¿Dónde están los hombres? Entonces no digamos que hacemos para familias, que hacemos proyectos para mujeres y los niños y las niñas, ¿no? Ahí los señores tampoco aparecen, ¿no? Y luego fijaros, este es un dato también interesante, licencias de caza en España, no sé el dato, pero casi el altísimo tanto por ciento también son hombres, que no estoy diciendo que sea malo, ni bueno ni malo, no estoy metiéndome en eso, pero sí es una conducta de riesgo. Es una conducta de riesgo, ¿no? O sea, tener un arma es una conducta de riesgo, ¿no? Desde luego más que no tenerla, ¿no? Conducir una motocicleta, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todos esos datos sí que nos alertan claramente de que hay cuestiones de género que afectan a los hombres, que tienen que ver con la construcción de la masculinidad y sobre las que hay que intervenir, claro que sí, desde la intervención social. Que a priori podría ser que eso no tiene directamente una relación con la igualdad de género, ¿no? Parece que es trabajar unas vulnerabilidades específicas que tienen los hombres por el hecho de ser hombres, que eso no tendría por qué tener relación con la igualdad, pero sí lo tiene, porque como lo que está detrás es una construcción de la masculinidad y del significado de ser hombre, un cambio ahí pues provoca un cambio en las relaciones de género y en cómo las mujeres y los hombres también nos relacionamos, ¿no? Fijaros, más datos. Un estudio que hace Promundo, que es una organización internacional que trabaja mucho estos temas, hizo un montón de entrevistas a chicos de México, de Estados Unidos y de Inglaterra, de Reino Unido, y fijaros qué terrible, muchos hombres jóvenes asocian el ser un hombre de verdad con el abuso de alcohol, con arriesgar sus vidas y la de los demás. Eso es para ellos ser un chaval de 15, 16 años, ¿no? Entonces, claro, pues desmontar todo eso no es fácil, ¿no? Esta idea de la caja de la masculinidad que maneja de hecho Promundo es muy interesante, ¿no? Porque imaginaros una especie de caja, casi como sería como un armario, ¿no? Es un poco la idea de estar dentro del armario, ¿no? Entonces estás dentro del armario de la masculinidad, en la que se te ha dicho que ser hombre significa una serie de cosas, los elementos que ellos señalan, pues es esto, ¿no? La autosuficiencia, o sea, yo puedo con todo, yo no necesito ayuda, ser fuerte, la hipersexualidad, ¿no? Que es otro de los componentes de la masculinidad hegemónica también muy importante, es esta idea de que los hombres siempre tienen que tener ganas de sexo. Ese es un mensaje. Y si no tienes siempre ganas de sexo, pasa algo, ¿no? Igual que y las mujeres, si tenemos ganas de sexo, ya sabemos lo que somos también, ¿no? Entonces, ahí, claro, el mensaje ahí está muy claro, ¿no? Para los dos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está dentro de esa caja, ¿no? Entonces, la propuesta es, bueno, pues romper esa caja, ¿no? Salir de esa caja. Bueno, esto me lo salto también. A ver, sí, por ir cerrando ya un poco, ¿no? Hombres feministas. Esto también es un, bueno, ahí lo pongo, ¿no? Como un interrogante. ¿Es un binomio posible?
Bueno, yo lo pongo en interrogante para suscitar un poco el debate, ¿no? Pero sobre todo, bueno, en algún momento el debate ha estado más en una cuestión terminológica, es decir, de usar la palabra feminista para dirigirse a los hombres, y en eso hay debate y hay gente que no estaría de acuerdo porque piensa que el sujeto político del feminismo son las mujeres y que los hombres no pueden ser feministas, que los hombres podrán ser pro-feministas, igualitarios, aliados, etcétera, etcétera. Bueno, a mí no me importa llamarles hombres feministas porque así se entiende lo que estamos hablando, ¿no? Pero es verdad que sobre eso hay debate. En cualquier caso, lo importante es hablar de hombres comprometidos con la igualdad en sus prácticas, no solo en sus discursos, porque uno puede ir a la manifestación del 8 de marzo y pegar 3 gritos, pero luego en su casa no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente tiene que ser en los dos mundos, ¿no? Fijaros qué interesante, esto es una anécdota total que cuando la descubrí me encantó. Es curioso que haya debate sobre usar la palabra, el concepto de feminismo feminista aplicado a los hombres, cuando resulta que la primera vez que se usa la palabra feminista es para referirse a los hombres. Situaros, Francia, la época de Dumas, esto lo dice, bueno, se dice en este libro, y entonces, bueno, parece ser que había algunos efectos de hombres que tenían tuberculosis que producían cierta feminización en los cuerpos de los hombres. Sí, bueno, feminización en el sentido que les crecían el pecho, que se les caía el vello. Entonces, desde el punto de vista médico, se hablaba de hombres feministas. Claro, en aquel momento no había feminismo, no había movimiento feminista. Entonces eran hombres feministas porque parecían mujeres o tenían un aspecto como femenino, ¿no? Entonces luego Alejandro Dumas, hijo, cuando empieza a surgir cierto movimiento de mujeres en Francia y tal, y hay algunos hombres que de hecho se alían con la causa, pues de una manera despectiva les va a llamar hombres feministas, pero con una cosa peyorativa, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención, ¿no? Que estemos debatiendo, sobre todo ahora, sobre si los hombres pueden no ser feministas, cuando de hecho la primera vez que se usa el concepto de feminista es para referirnos a ellos. Aquí os traigo el ejemplo de 2 cómics que hemos hecho en Cepain, que os podéis meter en la página web y buscarlos, donde hacemos un recorrido histórico sobre hombres que sí se han comprometido a lo largo de la historia con el feminismo y con la igualdad. De hecho, como veis yo ahí, porque además esto lo coordiné yo, elegí voluntariamente llamarle hombres feministas al cómic. Es verdad que estábamos en el 2017, no sé si hiciera el cómic ahora, no sé si lo llamaría así, no lo sé. Pero en aquel momento sí, porque yo quería un producto que se entendiese a qué me estaba refiriendo. Entonces tú te entregas esto a cualquiera que pasa por ahí, hombre feminista, sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Luego podemos debatir más conceptualmente, pero tal. ¿Y qué hombres recuperamos en ese cómic? Pues hablamos de Stuart Mill, hablamos de Poulain de la Vague, hablamos de Frederick Douglass, que es un sufragista norteamericano que después de estar en la lucha ¿no? contra la esclavitud en Estados Unidos, pues se alía con el movimiento sufragista. Bueno, lo que hacemos es eso, recuperar esa historia que es importante para que haya otros hombres que sepan que a ver los haylos y que a lo largo de la historia pues también ha habido hombres, ¿no? Es verdad que estos hombres, y quizás es la diferencia quizás con los hombres feministas de ahora, es que ellos no se replanteaban su masculinidad. Es decir, claro, pensar que era un momento en el que las mujeres estaban tratando de acceder a derechos que los hombres tenían, ¿no? Por ejemplo, el voto, ¿no? Entonces, bueno, ellos no pensaban que ellos tuvieran que hacer nada para que las mujeres tuvieran voto, lo que había que hacer es darles el derecho al voto, ¿no? No se trataba de que ellos reflexionaran sobre el significado de ser hombre, no había en ese sentido, tampoco claro, estábamos en otros momentos menos posmodernos y donde todas estas cosas de la deconstrucción del sujeto y todo esto no se llevaba tanto, ¿no? Pero los hombres de ahora, y cuando se habla ahora de hombres feministas, inevitablemente pasa por una reflexión sobre ellos, sobre cómo se comportan, sobre qué hacen, sobre cómo trabajan sus emociones, sobre cómo educan a sus hijos, sobre cómo se relacionan con sus parejas, sobre cómo son en la sexualidad, ¿no? En todo eso, ¿no? Es decir, porque de hecho los derechos las mujeres ya los tenemos, los derechos en algunas partes del mundo, vaya. Entonces, en la batalla en la que estamos no tiene que ver con los derechos formales, tiene que ver con más bien con dinámicas que todavía siguen existiendo, con micromachismo y por supuesto con violencia que no tiene nada de micromachismo, ¿no? Sino más bien de lo contrario. Bueno, y hablando de hombres feministas, en España no sé si sabéis que existe una organización que se llama IGE,
Asociación de Hombres Igualitarios, que os animo a que también le echéis un ojo. Están en muchas localidades y hacen grupos de hombres y bueno, yo tengo bastante contacto con ellos porque participamos desde CEPAIN en una organización internacional que se llama Men Engage, que engloba pues, organizaciones, entidades y personas que están trabajando con hombres y masculinidades, y AIGE también forma parte de esa organización. Entonces, bueno, tenemos espacios comunes y hacemos cosas juntos, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco para terminar, porque si no es que esto realmente se va a alargar mucho, claro, hasta ahora no he dicho una de las palabras mágicas, que es privilegio. Claro, porque es uno de los temazos también, ¿no? Y es uno de los temas que más cuesta hablar con los hombres, ¿no? Y yo creo que el que más os puede costar quizás a los hombres reconocer que tenéis privilegios, ¿no? Yo ahí lo que diría, para quitar un poco de culpa y por lo menos posibilitar la apertura hacia pensar en eso, es esto que dice Lionel Delgado, ¿no? Que es un chaval, bueno, es un chaval porque es un tío joven que está ahora también pensando mucho en estos temas, ¿no? Que dice que los privilegios no son algo que se posee individualmente, sino que son situaciones de ventaja en relaciones sociales. O sea, que nosotras dos, por ejemplo, también tenemos privilegios como mujeres blancas, como mujeres de clase media, como mujeres universitarias, y eso a priori nosotras no hemos hecho nada para eso. Hemos nacido en la familia que hemos nacido, hemos tenido una serie de, ¿no?, de condicionantes que han hecho que yo efectivamente sea un sujeto privilegiado sobre otros, ¿no? Bueno, pues los hombres igual, los hombres sois un sujeto privilegiado porque históricamente habéis tenido privilegio y todavía lo tenéis, ¿no? Pero bueno, ahí está también vuestra labor de pensar, bueno, a ver, el tema de los privilegios, claro, hay que trabajarlo individualmente y socialmente. Es verdad que por un lado digo, es decir, están ahí y nosotras no hemos hecho nada para que existan, pero es verdad que hay muchos momentos de la vida cotidiana en la que uno puede hacer cosas, ¿no? Y creo que ejemplos sobran, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, por supuesto, pero casi ya eso es lo más fácil, ¿no? Porque yo creo que en eso casi muchos hombres están ya entrando, ¿no? En que realmente, bueno, pues esto es de los dos y aquí hay que cocinar, hay que comprar, hay que cuidar, en fin, yo creo que en ese terreno más o menos se está avanzando bastante. Yo creo que hay un terreno todavía muy sutil y que además muchas mujeres todavía no nos damos cuenta, que tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con que le hago más caso a lo que dice un hombre que a lo que dice una mujer a veces, que le escucho más a él que a ella, que cuando estamos en una reunión, no sé por qué yo acabo retirando los 3 platos que quedaban en la mesa, porque él se ha levantado sin darse cuenta y se ha ido sin ver que allí había tres vasos o 3 tal. Por ejemplo, yo hay una cosa que veo y lo veo con amigas mías, ¿no? Es que como que las necesidades emocionales de ellos son como más importantes, ¿no? ¿Cuántas mujeres hacemos un poco de psicólogas de nuestras parejas, hermanos, primos, ¿no? Escuchamos, ¿no? Escuchamos, ayudamos, ¿no? Entonces, en ese terreno creo que todavía, y luego creo que todavía es más importante lo que ellos hacen, o sea, es más importante lo que ellos hacen en general, ¿no? En general, y perdonadme que ya sabemos que luego hay ejemplos. Yo creo que ahí sí hay un nudo todavía, ¿no? Que bueno, vamos a ver las nuevas generaciones qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenía un montón de diapositivas más que tienen ya más que ver con cómo aterrizamos todo esto en la intervención social, ¿no? Cómo trabajar con los hombres inmigrantes estos temas, cómo trabajar fijaros, con hombres de otras culturas, ¿no? Porque ese es otro temazo, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Os decía antes que empieza a haber, os ha empezado diciendo que esto apenas se ha trabajado desde las políticas de igualdad, pero que está habiendo un cambio, y es verdad que hay un cambio. Ejemplos. Por ejemplo, la ley de violencia andaluza en el 2018, y eso hace ya 4 años, se modifica, entre otras cosas, para introducir un artículo que habla expresamente del trabajo con hombre y masculinidad. Es decir, ¿y eso qué supone? Eso supone, y además nosotros lo hemos visto clarísimo en CEPAIN, que la convocatoria de proyectos del IRPF de Andalucía incluye una línea de masculinidades, con lo cual permite ya presentar proyectos a eso. Ya lo hacíamos antes, porque nosotros hemos presentado proyectos, pero no tenías dónde meterlo, no tenías que al final meterlo en proyectos de mujeres.
Con lo cual estábamos tocando una de las líneas rojas que también siempre se suele señalar cuando estamos hablando de estos temas, y es que el trabajo con hombres no debe quitar recursos económicos, en este caso, al trabajo que se hace con las mujeres, porque a las víctimas de violencia, por ejemplo, hay que seguirlas atendiendo, por mucho que queramos cambiarla, ¿no? y transformar la masculinidad, ¿no? Entonces, nosotras, bueno, lo hicimos porque necesitábamos generar experiencia, generar metodologías y tal, pero lo suyo es que haya una línea específica que hable sobre hombres y masculinidades con un presupuesto específico que sume a lo que ya tengan las políticas de igualdad, es decir, que no reste, que no sea un reparto entre pobres, que no haya que repartir lo poco que hay de políticas de igualdad, ahora trabajar también con la otra mitad de la población, ¿no? Bueno, la Ley de Igualdad de Valencia también ha introducido recientemente en los temas de hombres y masculinidades. No sé si sabéis que en Barcelona el ayuntamiento abrió hace, no llega un año, un centro de masculinidades que se llama Plural, desde donde están impulsando, bueno, actividades, y de hecho cualquier ONG ahora mismo, ciudadanía que esté en Barcelona y quiera hacer cosas, puede ir allí y proponerlo, y bueno, están bastante abiertas. En Andalucía, la Junta de Andalucía, que ahora mismo el Instituto de la Mujer, las políticas de igualdad la lleva Ciudadanos, ha puesto en marcha también un programa sobre masculinidades igualitarias. Entonces, bueno, son cosas que están pasando que desde luego hace 3 o 4 años eran impensables, y que, bueno, vamos a ver en qué se queda la cosa, porque también ya sabemos que hay modas, hay oportunidades, que por ejemplo en Andalucía Ciudadanos esto claramente lo vende, y se lo he oído varias veces a la directora de allí decirlo, como es que el Partido Socialista no hacía esto, ¿no? Entonces ahora venimos nosotros de Ciudadanos que sí vamos a hablar de los hombres. Bueno, son estas cosas ya de los partidos políticos que, pero bueno, sí es una buena noticia que podamos tener recursos para trabajar con los hombres. Y bueno, hay el plan corresponsable, si no sé si os suena, que es un montón de millones que salen del Ministerio de Igualdad, a esto que algunos llaman chiringuitos. Bueno, pues un montón de millones que van a servir para que las mujeres tomemos los permisos de maternidad, para que los hombres se cojan los de paternidad, para un montón de políticas públicas, y que tiene también una parte clarísima que tiene que ver con el trabajo con hombres, ¿no? Porque corresponsables, pues está claro que necesitamos que se corresponsabilicen, ¿no?, la otra parte de la humanidad. Y termino con un poco de publicidad. Congreso de Masculinidades en Elche en octubre. Si os interesa, el Call for Paper está abierto. Ahora mismo se pueden presentar comunicaciones. Hasta el 1 de junio hay posibilidad de presentar cosas. Y si no, pues podéis ir en octubre a... creo que va a ser semipresencial, o sea que incluso podéis conectaros online. Y bueno, van a ser 3 días, un montón de conferencias. Viene gente, bueno, realmente la que está trabajando estos temas a nivel internacional, van a venir. Y luego, si tenéis ganas de máster, de posgrados y tal, pues llevamos ya 2 años en la Universidad Complutense. Digo llevamos porque en CEPAIN estamos colaborando con este posgrado. Universidad Complutense, Universidad del País Vasco, un posgrado sobre género, masculinidades y acción social, que es el segundo que se pone en marcha. El primero lo puso en marcha hace 2 años la Universidad Miguel Hernández de Elche, precisamente quienes promueven ese congreso, y este nuestro está más enfocado a intervención social, por eso le hemos puesto acción social. Es decir, no es un máster ahí teórico, obviamente habrá una parte, no es un máster, es un especialista, habrá una parte de marco teórico imprescindible, pero está muy enfocado a gente que trabaja en intervención social desde diferentes ámbitos y que quiera incorporar una perspectiva de género en el trabajo con hombres y para transformar esto que llamamos de las masculinidades. Va a terminar ahora mismo ya el curso que tenemos en marcha, empezará el siguiente en octubre. Bueno, como os voy a poner por aquí mi mail, bueno, aquí os traigo un montón de libros para que leáis. Me podéis escribir al email o seguirme por Twitter y os cuento cosas o os doy más información. Así que ya. Muchas gracias.